Ya, se va a... Vamos a ver en Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28. Sí. Sí. El último capítulo de Mateo. Mateo 28, versículos 18 al 20. Sí, 28 del 18. Hermano, puede leer para mí, por favor. Hermano, ¿sí encontraron? Amén. Amén. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda la potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Esta noche quiero invitarnos para Dios. ¿Cómo que podemos ganar el mundo para Cristo? Es posible, sí. Podemos ganar el mundo para Cristo. Cuando la palabra de Dios. Entonces existen muchas maneras como se predica la palabra de Dios. Hay muchas maneras. Por ejemplo, si vemos el caso de Jesús, está en Mateo capítulo 4, versículo 17. Dice que Jesús recorría la ciudad. ¿Tú podías poner, por favor? Mateo 4, 17, ¿no? Sí. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ven? Jesús predicaba, comenzando en las ciudades, el Evangelio, el reino de los cielos. ¿Y qué sabe el Evangelio? La palabra de Dios. Jesús recorría todos los cielos en aquellos tiempos. Por ejemplo, también podemos ver aquí, cuando Jesús enseñaba, también predicaba. Él enseñaba en el monte, en el cerro, como decimos nosotros, ¿no? En el cerro, en la montaña, en el monte. Podemos ver, por ejemplo, también en Mateo capítulo 5, las buenaventuranzas, que Jesús decía: bienaventurados de tu corazón, porque verán al Señor, bienaventurados los más espíritu. Y así, ¿no? Bienaventurados que son perseguidos por causa del Evangelio. Entonces Jesús predicaba en los montes. ¿Y dónde más Jesús predicaba? En los barcos, en las barcas, en las playas. Dice que Jesús acercaba el barco y comenzaba a predicar el Evangelio. El Evangelio, comenzaba a hablar del Evangelio. ¿A dónde más Jesús predicaba? En las sinagogas. Dice que cuando tenía 12 años comenzó a predicar en la sinagoga. ¿Y qué era una sinagoga? Era un templo pequeño donde Jesús, ahí se reunían los israelitas. Pero Jesús enseñaba ahí también, predicando. Con 12 años Jesús ya predicaba el Evangelio. Con 12 años. Después aparece con 30 años, cuando comienza Jesús a predicar el Evangelio. ¿Y a dónde más Jesús predicaba? En las montañas, en los cerros. Y yo me acuerdo cuando yo era jovencito, yo tenía más o menos unos 26 años para atrás, yo tenía, pues, era joven, en el año 98, 97, nosotros predicábamos a los jóvenes, nos íbamos a los anexos a predicar de bicicleta. Ahí no había mototaxis en aquel tiempo, nosotros ya no había. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros? La iglesia Casa de Oración invitaba a todos los jóvenes para predicar el Evangelio en los anexos, Franco. Por ejemplo, tenemos Franco Alto, Franco Bajo. Por ejemplo, tenemos Piura la Vieja, Alto Gallo, mira, Batanes, Salandracas, todo eso es todo el Evangelio, hermanos. Y hoy día tienen templos, iglesias, tienen templos, lugares. Pero yo soy uno de ellos, también predicaba la palabra de Dios. Yo me acuerdo que cuando venía de bicicleta de noche, para cruzar el río, yo tenía que llevar la bicicleta así para arriba. O sea, que era bajito, yo tenía que llevar arriba así, porque si no el río se lo podía llevar. Y si yo paraba en el camino, los zancudos me picaban también. Tenía que manejar para que los zancudos no me piquen. O sea que no era fácil, ¿verdad? Yo me acuerdo que yo cuando yo predicaba la palabra de Dios. Y ahora ya son iglesias que tienen templo para la gloria de Dios. Amén. También, ¿qué podemos aprender predicando el Evangelio? Por ejemplo, la iglesia primitiva también predicaba. La iglesia primitiva era una iglesia que evangelizaba.
predicaba en varios lugares la palabra de Dios. Por ejemplo, en el caso, si vamos en Hechos capítulo 6, en el capítulo 7, capítulo 8, vamos a ver que la iglesia primitiva predicaba en varios lugares. La iglesia primitiva también predicaba en casa, de casa en casa, que sería hoy en día las células. Predicaba también la iglesia primitiva. Era un modelo, era un ejemplo para nosotros. Aprender que podemos predicar también de casa en casa. Y dice que en casa también compartían el pan. Dice que la iglesia primitiva, los que tenían dinero, tenían propiedades, vendían sus propiedades y se daban lo que tenían. Eso es lo que es la iglesia primitiva. O sea, la iglesia primitiva también predicaba la palabra de Dios. La iglesia del primer siglo, la iglesia primitiva, que está en Hechos, capítulos 6, 7 y 8. Inclusive la iglesia primitiva era una iglesia que era perseguida. Era perseguida la iglesia primitiva. Ya nosotros, gracias a Dios, nadie nos persigue. Gracias a Dios. Pero la iglesia primitiva era una iglesia que era perseguida. ¿Y quién perseguía la iglesia primitiva? Eran los fariseos, los saduceos, eran los sacerdotes, inclusive Pablo, que también tuvo cartas y permiso para que mate a los cristianos. Y él perseguía a los cristianos, dice que los metía presos, algunos los mataban. Dice que él fue partícipe cuando Esteban fue apedreado. Fue también Saulo, que en Hechos capítulo 9 ya Saulo se convierte en el evangelio, que se es conocido como Pablo el apóstol. De perseguido fue perseguidor, pero él predicaba el evangelio. Pablo era un hombre que daba ejemplo. Escribió 13 cartas el apóstol Pablo, 13 cartas, más que los apóstoles. Escribió 13 cartas del Nuevo Testamento, 13 epístolas. Pero como digo, Pablo se convirtió a Cristo. Si vemos esa historia, vamos a ver en Hechos capítulo 9, la conversión de Pablo. Entonces también, la iglesia de hoy en día también puede predicar el evangelio. Podemos predicar el evangelio. Podemos ganar el mundo para Cristo. Hermanos, si ustedes ven en internet, existe un lugar que se llama Ventana 10x40. El satélite lo capta del espacio a la Tierra. Hay una especie como ventana 10x40 con satélite. Dice que en esa ventana existen 62 países que antiguamente era conocido como cinturón de fierro. Hoy en día se dice ventana 10x40. Existen 62 países que no conocen la palabra de Dios. Y son países que son musulmanos. Y son países que son radicales. No quieren que el evangelio entre en esos países. Y esa ventana, hermano, son 62 países que están en esa ventana y el evangelio no puede llegar ahí. Pero hermanos, Jesucristo, siendo Dios, dice que Él mismo les está predicando a ellos. ¿Ven? Por ejemplo, hay musulmanes que se despiertan y dicen: soy un hombre de blanco que me mostraba las marcas y aquí al costado. Y Jesús mismo les predica el evangelio. Hay muchos de Egipto que también Jesús se revela por sueños a ellos. Jesús mismo les predica la palabra de Dios, porque son países que no aceptan el evangelio. Inclusive en el libro Al-Corán, que es el libro de Dios sagrado, inclusive está escrito en la surata: maldito aquel que es cristiano. Y quien es cristiano tiene que ser muerto. Imagínate, hermano, en el libro de ellos, escrito por Mahomet. Tenemos que saber esas cosas, hermano. En la surata dice así: maldito aquel que es cristiano. Si a uno se convierte a Cristo, al cristianismo, sea muerto. Y hay muchos musulmanos que se han convertido en el evangelio y se han venido para acá, para Perú, para Brasil, para Venezuela, para otros países, porque los mismos familiares, siendo musulmanos, los quieren matar. Pero hermanos, cuando uno ama al Señor, tiene que seguir sus países por amor a Dios. Y muchos vienen para acá, para el Brasil. En el Brasil, por ejemplo, hay muchos musulmanos que son evangélicos. Inclusive existe una colonia en Brasil que solamente son puros musulmanos. En la parte sur de Brasil, muchos musulmanes. Y como acá, pues, gracias a Dios, en Perú también nosotros tenemos libertad de culto. No existe, por ejemplo, que nos persigan a nosotros por causa del evangelio. No existe, ¿no? Gracias a Dios. Pero algún día nos vamos a prohibir.
vendrá el día que van a prohibir leer la Biblia, predicar la palabra de Dios. Pero hermano, gracias a Dios, hasta el momento, nada. Gracias a Dios, hermanos. Y hay que orar para que Dios coloque hombres en el Congreso para que defiendan la palabra de Dios, que sean hombres cristianos, hijos de Dios, hermano. Vamos a orar por las autoridades. Inclusive el apóstol Pablo, oremos por las autoridades. Ahora existe manera como predicar también el Evangelio. Yo ando follando sin mi moto. Cuando una persona sube en mi moto y se baja, Dios te bendiga, acepta un folletito. Amén, hermano. Yo le regalo un folleto. Yo hago eso. Existen muchas maneras. Por ejemplo, ¿cómo puedo predicar el Evangelio? También se puede predicar por la radio. Por la radio. Yo me acuerdo cuando yo era más joven así, teníamos una radio, pasaba un programa evangélico. Yo andaba con pastores de Landa. Yo lo acompañaba a ese programa de radio y él participaba ahí, predicando la palabra. La radio, en una emisora, en los anexos hay emisoras. ¿Qué más, hermano? ¿Ya ves? Sí. ¿Ya ves, hermano? Entonces, hay muchas maneras. Hoy en día, ¿qué usamos hoy en día? La internet, el celular, ¿no? Por Facebook, se puede predicar el Evangelio por Facebook. Yo también predico a los hermanos. Por el WhatsApp, también, hermanos. En vez de estar hablando de otras cosas, hablo del amor de Cristo. Hemos creado un grupo de mi promoción de secundaria y yo les mando videos del pastor Billy Graham. Le mando al grupo de mi promoción. Hermanos, que es una manera de cristiano. Hemos tenido una reunión hace un domingo atrás, un mes, pero yo no he tomado nada de cerveza, hermano, solamente mi agüita y mi gaseosa. A ellos estaban borrachitos, pero me respetaron, hermano. Yo era luz, hermano. Yo tenía que estar con mis amigos, pero yo era la luz, para que vean que realmente practico la palabra de Dios. Entonces, hermano, existen aires libres. Los días viernes, el grupo discipulado tiene también aire libre los días viernes, en la noche. Hay un viernes y un viernes no. Pero hermanos, tenemos también aire libres. Aquellos hermanos que están siendo discipulados, el pastor Alex, el hermano Adolfo, el hermano General y el hermano Santos. Somos 4 grupos. Salimos los días viernes a evangelizar así en aire libre, en la plaza, allá por el hospital, nos tocaba acá en la plaza de la Madre, y así estamos predicando la palabra de Dios. Y Pablo estaba preso, él decía que la palabra no estaba presa, porque también predicaba la palabra de Dios. ¿Qué más hiciste uno de predicar la palabra de Dios? Por la emisora, por la televisión, por la radio, por medio de un folleto. Se puede predicar el Evangelio, hermanos. No podemos callarnos, hermanos. Tenemos que hablar del amor de Cristo. Hay mucha gente, hermanos, que está perdida. ¿Sabe cuántos por ciento de evangélicos hay en el Perú? El 5%. Y tú ves aquí la Chulucana, hartos chicheros, hartos locales de prostitución. Entonces, hermanos, Chulucana del Perú entero es el 5% que tiene. Brasil tiene el 35%, es más todavía. En Estados Unidos tiene el 90%, mucho más todavía de evangélicos. Pero hermano, en Perú, el 5%. Y tenemos que predicar la palabra de Dios. Porque esta palabra tiene que ser transmitida de diferentes maneras. Sí, hermano. También, hermanos, por ejemplo, hoy en día yo tengo un evento que se llama el Tamarindo, que era por Pitus. Ustedes están invitados para que un día nos reunamos, un grupito de hermanos, y podamos predicar aquí en el Tamarindo. El Tamarindo, conoce el Tamarindo, era sido el profesor dominical, la Carla, hermanitos. Y el Tamarindo es un pueblo que necesita la palabra de Dios. ¿Sabe cuántos hermanos tengo yo? Yo tenía 8 hermanitos, ahora somos 12. Pero hermanos, queremos que crezca más. Yo la verdad no puedo ir al Tamarindo durante la semana porque
A veces dice que la gente no se encuentra en casa, pero podemos programar un día domingo para irnos, algunos hermanos, si es posible, contratar 3 motos para irnos al Tamarindo y predicar la palabra de Dios. Amén. Sí, hermano, tenemos ese compromiso, tenemos ese desafío de predicar la palabra de Dios. Ya Jesús dijo, y predicar a toda criatura. ¿Cuánta gente es criatura? Los hijos no son los hijos de Dios, es criatura. Tenemos que predicar la palabra de Dios. Y existen muchas maneras. Hermanos, los días domingos no me voy a Tamarindo. Si ustedes algún día quisieran, hermanos, nos pueden acompañar. Hagamos un grupo de hermanos y nos vamos al Tamarindo a predicar la palabra de Dios. Amén. Amén. Sí, hermanos. Hay que hacerlo, hermanos. Porque ya vino el Señor por segunda vez. ¿Y qué cuenta vamos a dar a Él? Tenemos que ganar almas para Cristo. Había un escocés misionero que decía, dame almas, si no muero. Él quería almas. Y también tuvo un misionero que decía que fue al África y él decía, tanto amaba a los africanos, que él decía, el día que yo muera por causa del Evangelio, mi corazón quiero que quede aquí en Escocia, aquí en África. Era un escocés. Pero mi cuerpo puede ir a Escocia. Y fue así. Cuando él murió, no sé si lo mataron por hacer la obra de Dios, su corazón lo dejaron en África. Y su cuerpo fue para Escocia. Hermanos, hombres que dieron su vida por amor a Cristo, hermanos. Antiguamente, en el tiempo antiguo, quien era misionero y se iba de su país, nunca más regresaba a su familia. Nunca más. Cuando se iba, ya se perdían por ahí, predicando la palabra de Dios. Hoy en día, pues ya tenemos muchos medios de comunicación, cómo comunicarnos, cómo hablar, cómo decir, videollamada, mamá, papá, ¿cómo estás? Pero antiguamente, hermanos, en el siglo, por ejemplo, 18, 19, en el tiempo de que se predicaba mucho el Evangelio, quien era misionero nunca más regresaba a sus patas, se iba, ya, se iba para siempre. Hermanos, nosotros tenemos que predicar la palabra de Dios. Hay un desafío, predicar la palabra de Dios. La palabra no está presta, tenemos que predicar la palabra de Dios. Hermanos, si algunos hermanos me quieran acompañar el día domingo, se acerquen a mí para yo anotarlos y de repente nos vamos al Tamarindo. ¿Ven? Nosotros somos bendición, hermanos. Somos bendición. Entonces, esa es la palabra que en esta noche Dios me ha puesto en mi corazón. Predicar sobre cómo predicar el Evangelio a toda la gente. ¿Ven? Vamos a orar por esta palabra. ¿Okay? Vamos a orar. Vamos a darles un aplauso a la palabra de Dios. ¿Ven? Amén. Muchas gracias por tu palabra que nos has dado esta noche, Señor. Tu palabra no está presa, Tu maravillosa palabra. Tiene que ser corrida tu palabra, Padre. Tú has preparado nuestros corazones, Padre Santo, para poder entender esa palabra maravillosa, Padre Santo, que tú has puesto en la boca de nuestro hermano Dios. Tú has enseñado, Padre Eterno, maneras de cómo predicar tu evangelio, Padre Santo, al niño, Padre. Y predicar el evangelio, Queremos dar la gloria, Señor, mis hermanos, para que se aviven, que puedan acompañarme al Tamarindo, Señor, a aplicar tu palabra y se den Tamarindo, Padre. Gracias, que ese reto para la posición de poder predicar el evangelio como pueblo, como nación, Padre Santo. Envía misioneros a ese país en la ventana de 40, Señor. Glorifícate en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios.